Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en esta cuarentena preventiva en la que nos encontramos todos hace un tiempo. Eh, Soy su profesora de química, María Angélica Contreras, y vamos a trabajar en esta nueva modalidad en la primera unidad de soluciones químicas con el tema que son los tipos de disoluciones y solubilidad. Los objetivos para esta clase es que puedan comprender la composición química de las soluciones, poder identificar los tipos de soluciones que pueden existir, reconocer las características de estos tipos de soluciones y además identificar las características de los factores que van a afectar la solubilidad de una solución. Bueno, vamos a partir recordando que en la materia yo puedo encontrar mezclas y sustancias puras. Nos vamos a detener en las mezclas, las cuales pueden ser de dos tipos. Pueden ser heterogéneas, que se llaman suspensiones, y las homogéneas, que son las disoluciones. Las disoluciones están compuestas por soluto y solvente, que es lo que vamos a explicar más adelante. Bueno, la disolución dijimos que era una mezcla homogénea y está compuesta por soluto y solvente. Si hablamos de un ejemplo de una solución, podemos decir que el soluto puede ser 20 gramos de limón y el solvente 250 gramos de agua. Si sumamos esos 2 gramos, nos dan 270 gramos de solución. Generalmente, el solvente se encuentra en mayor cantidad que el soluto. Bueno, las soluciones son mezclas, ¿ya? Pero recordando lo que son las mezclas, estas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿cierto? Cuando tenemos mezclas homogéneas, tenemos una sola fase, que quiere decir que no podemos observar las diferentes sustancias que yo mezclé. Y a ellas se les llaman disoluciones o soluciones. Las heterogéneas, yo puedo observar los componentes que le coloqué. Es decir, puedo observar dos o más fases dependiendo de cuántos componentes le coloqué. Si voy a mezclar, por ejemplo, agua con aceite, voy a observar las dos fases, es decir, el agua y el aceite. En cambio, si mezclo, como en la imagen me muestra, agua con azúcar, al disolverse el azúcar en el agua, no voy a ver dos fases, voy a ver solamente una fase que sería el agua, pero no voy a poder distinguir el azúcar del agua. ¿Y esto qué me indica? Que las mezclas homogéneas son las llamadas soluciones. Las mezclas heterogéneas no son soluciones. Entonces, recordemos o afirmemos lo siguiente, que una mezcla heterogénea nunca va a ser una solución. Y además que las soluciones siempre van a estar constituidas por soluto y solvente. El soluto es aquel que se va a disolver en el solvente o en el disolvente. Y como les decía anteriormente, es el que se encuentra en mayor proporción. El solvente está en mayor proporción y el soluto se encuentra en menor proporción. Otro concepto es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad de disolverse que tiene el soluto en el solvente. En este ejemplo, tengo sal. En el primer
recipiente, tengo sal y agua, pero la sal no está disuelta en el agua, sino que está aparte. Después de un rato, la sal se disolvió. Si ustedes se fijan, se separaron sus componentes y ya tengo la sal disuelta en el agua. A eso se le llama solubilidad, la capacidad que tiene este disolvente de disolverse en ese solvente. Hay compuestos que tienen mayor capacidad de solubilidad y otros tienen menos, y hay otros que no se pueden disolver. No hay una solubilidad entre ellos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican las disoluciones. Primero, por su estado físico de los componentes. Y esos son los estados de agregación. ¿Cuáles son ellos? Son estados sólidos, líquidos o gaseosos. También por la proporción de sus componentes. Pueden ser insaturadas, saturadas y sobresaturadas, que es lo que vamos a ver en más detalle en las siguientes diapositivas. Y por último, por su conductividad eléctrica. Aquellas que son electrolitos y aquellas que no. Bueno, tengo tres tipos de soluciones, vimos hace un ratito, ¿cierto? Las insaturadas es cuando la cantidad de soluto es muy pequeña y se puede disolver fácilmente en el solvente o disolvente. Las saturadas son aquellas en que la cantidad de soluto es lo máximo que puede disolver el solvente. Es decir, no puede disolver más que esa cantidad que se le ha colocado. A eso se le llama saturada. Y la sobresaturada es cuando coloco más de los gramos que puede disolver ese solvente. Y a eso se le llama una solución sobresaturada. Acá tenemos otra nomenclatura para lo mismo. En este caso, se le dice diluida, que sería la insaturada, que es donde la cantidad de soluto es muy pequeña con respecto a la de el solvente. Por lo tanto, esta es una solución que se ve, ¿no es cierto?, en la primera imagen que vemos acá. Y la solución concentrada es aquella que contiene bastante soluto, una gran cantidad de soluto respecto a lo que es solvente. Y esto correspondería a la solución saturada e sobresaturada. Esas serían soluciones concentradas. Acá tengo también, ¿no es cierto?, las soluciones insaturadas, que tengo un ejemplo, tengo agua y se le coloca el soluto. Si ustedes se fijan, al revolver después, la solución, el soluto se disuelve fácilmente en el solvente, no quedan residuos, no precipita nada y esa es una solución insaturada. A diferencia de una solución saturada, en la cual el solvente es mayor, en mayor cantidad, y la solución queda sin residuos también, pero con la cantidad máxima que puede disolver el solvente a temperatura ambiente, porque si aplico alguna temperatura u otra cosa, puedo alterar este resultado. Bueno, estos son los tipos de soluciones que puedo tener, ¿no es cierto?, dependiendo de la cantidad de soluto que se le coloque al solvente o disolvente. Para que puedan entender mejor estos tres conceptos y los que vimos anteriormente, vamos a observar una actividad práctica que hice en cuanto a este tema. Vamos a realizar esta experiencia para que podamos verificar lo que ya les expliqué anteriormente sobre los tipos de disoluciones.
Existen tres tipos de disoluciones, las cuales vamos a ver ahora en forma práctica cómo se pueden lograr y cómo se pueden observar. En el vaso A, B y C tengo agua que está en la misma cantidad, que es más o menos un cuarto, ¿no es cierto?, cada uno. Y acá tenemos sal. Vamos a colocarle al vaso A una cantidad de sal diferente del vaso B y del vaso C, para que veamos cómo se puede observar. En el vaso A vamos a colocar media cucharadita de sal y lo vamos a revolver. ¿Hasta cuándo lo vamos a revolver? Lo vamos a revolver hasta cuando, ¿no es cierto?, la sal se disuelva. ¿Qué quiere decir? En este caso, que la sal sería el soluto y el agua sería el solvente. Cuando se logra disolver toda la sal en el agua, es decir, el soluto se disuelve totalmente en el solvente, que sería este caso, tengo una solución que es diluida o insaturada. ¿Por qué? Porque la cantidad de soluto que se agregó al solvente es mínima, muy poca. Si yo coloco más soluto o sal en la misma cantidad de agua, probablemente se va a disolver también. En este caso tengo una solución insaturada o diluida. En el vaso B vamos a ver otro tipo de solución en el cual vamos a agregar una cucharadita de sal a esta solución, para lograr esta solución, y vamos a revolver igual que en el caso anterior. Vemos que se demora un poco más en disolverse porque en este caso tengo una mayor cantidad de soluto. Revolvemos y vemos que sí se nota un poco más turbia al principio, pero vemos que la sal se ha disuelto totalmente. En este caso vamos a tener una solución que es concentrada o saturada, en la cual vemos que la sal o el soluto se ha disuelto totalmente en el solvente, pero está en un punto en el cual si yo agrego más soluto, probablemente ya no se va a disolver totalmente y voy a tener soluto que va a seguir permaneciendo en el agua. En este caso tengo una solución saturada o concentrada. No resiste más soluto, llegó a su máximo nivel en el cual puede el soluto poder disolverse en el solvente. Entonces tengo una solución diluida y una solución concentrada o saturada. La última es una solución en la cual vamos a agregar al solvente 4 cucharadas de sal. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a revolver igual que en el caso anterior. Revolvemos. Si ustedes se fijan, está mucho más turbia y, ¿no es cierto?, al tratar de disolver, ya la sal no puede disolverse en el soluto. Es decir, ya pasé la cantidad de gramos máxima en la cual el solvente es capaz de disolver al soluto. Esta solución se llama sobresaturada, es decir, la cantidad de soluto es mucho mayor a la cantidad de solvente y ya no pasó lo máximo que es la saturada, ¿no es cierto?, que era lo máximo que podía resistir el solvente con el soluto, en este caso ya pasó. Entonces tengo aquí los tres tipos de disolución que puedo, ¿no es cierto?, obtener. La diluida o insaturada, la concentrada o saturada y la sobresaturada. Esos son los tres tipos de disolución. Si ustedes quieren, lo pueden hacer en su casa tomando las mismas medidas que yo utilicé para que lo puedan comprobar. La otra experiencia que les quiero mostrar para que les quede algo súper claro es cuando tenemos una disolución y cuando no tenemos una disolución. Cuando tenemos una disolución, si retomamos lo que
vimos en las diapositivas anteriores es que cuando tengo una disolución, puedo, ¿no es cierto?, formar una mezcla homogénea. En este caso, si utilizamos la sal, acá tengo agua, y utilizamos la sal y la revolvemos, vamos a ver que la sal se disuelve en el soluto. Perdón, el soluto se disuelve, ¿no es cierto?, en el solvente, que sería el agua. Siempre en una solución voy a tener soluto y solvente. El solvente es aquel que tiene la capacidad de disolver, ¿no es cierto?, al soluto, que puede ser sólido o puede ser una sustancia líquida. Es decir, puedo mezclar, por ejemplo, alcohol con agua y voy a observar que se forma esta mezcla homogénea. En este caso tengo una disolución. Si ahora coloco un poco de aceite en el agua y lo dejamos reposar, observamos que el aceite queda sobre el agua. Es decir, no hay una mezcla homogénea, no se disuelve el soluto en el solvente, es decir, el aceite no es capaz de disolverse en el agua. En este caso tengo una mezcla heterogénea y esto no es una solución o una disolución. Solo las mezclas homogéneas pueden, ¿no es cierto?, ser una solución o una disolución. ¿Por qué sucede esto? Porque siempre lo similar disuelve a lo similar. En este caso, el agua y la sal son sustancias que son polares. Por ejemplo, en el caso del aceite, es una sustancia apolar, es decir, que no tiene cargas. Al mezclarla con el agua, que sí es una sustancia polar, que posee carga, que significa que tengo una sustancia que son diferentes, una polar y otra polar, por lo tanto no son capaces de disolverse, no son similares. Acuérdense que para que se pueda disolver tengo que tener sustancias similares. Lo similar disuelve a lo similar y en este caso no es así. Espero les haya quedado claro cuando tenemos una solución, cuando no la tenemos y los tipos de concentraciones. Bueno, espero que con este experimento les haya quedado mucho más claro y vamos a seguir con los contenidos que tenemos que seguir viendo. Ahora vamos a ver los factores que afectan la solubilidad. Acabamos de explicar, ¿no es cierto?, lo que era la solubilidad y hay factores que afectan esto, que son la presión, la temperatura y la naturaleza del soluto y del solvente. Vamos a empezar por explicar que la solubilidad se expresa en gramos de soluto por gramos o ml de solvente. Primero, dijimos que había un factor que era la temperatura. Cuando existe mayor temperatura, existe mayor interacción entre los componentes de la solución, es decir, existe mayor interacción entre soluto y solvente. ¿Por qué? Para lo que aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas, por lo tanto, se disuelven con mayor facilidad. Por lo tanto, mientras mayor sea la temperatura, mayor va a ser la solubilidad. ¿Ya? Como se ve en el cuadro que está abajo, tengo una solución de sal con agua, donde tengo el soluto, que son 39 gramos, y el solvente, que sería el agua, que son 100 gramos. Y se calienta hasta llegar a 100 grados Celsius. ¿Y qué es lo que sucede? La sal se disuelve. ¿Por qué? Porque la temperatura, aumentar la temperatura, permite que exista mayor solubilidad. Si yo no le hubiera aplicado temperatura, como en la imagen final,
donde sí está a 20 grados Celsius como estuvo al final, ¿qué es lo que sucede? La solubilidad baja, es decir, es más difícil disolver el soluto en el solvente y me queda una solución sobresaturada. Otro factor es la interacción soluto-solvente. ¿Qué quiere decir eso? Es la naturaleza del soluto y el solvente. En el video que les mostré recién, les explicaba que las sustancias polares son solubles en los solventes polares y los no polares en los no polares. Era de lo que decíamos que lo semejante disuelve a lo semejante. En este caso, los ejemplos, en el primero tengo cloruro de litio y agua. Nos damos cuenta que el litio es un ion con carga positiva, el cloro es un ion con carga negativa. Y el agua también es una sustancia polar. Entonces tengo dos sustancias polares. El cloruro de litio, que tiene carga, se neutraliza porque una es positiva y la otra es negativa, pero sigue teniendo carga, al igual que el agua. Por lo tanto, sí puedo, ¿no es cierto?, se puede disolver fácilmente el cloruro de litio en el agua, es decir, es soluble. Después tengo tolueno y cloruro de litio, el mismo que vimos al principio. La diferencia que pueden apreciar es que el tolueno no tiene cargas, ¿ya? Es una sustancia apolar. En cambio, el otro compuesto sí tiene carga. Por lo tanto, como son sustancias diferentes, no se disuelven, son insolubles. Y en el ejemplo final tengo el agua y también el tolueno. Habíamos dicho que el agua era una sustancia polar. El tolueno es apolar. Son sustancias diferentes. Por lo tanto, también son insolubles. Si ustedes se fijan y observan los tubos de ensayo, donde se ve amplificado en las moléculas, no hay una disolución, no se pueden, o sea, no se disuelven. Afecta la solubilidad de la solución porque son sustancias diferentes, ¿ya? Por último, vemos lo que es la presión. ¿Cómo afecta la presión? La presión en las soluciones que son líquidas y sólidas no afecta tanto la solubilidad, pero sí lo afecta cuando las soluciones son gaseosas. A una temperatura determinada, si aumenta la presión, va a implicar que va a aumentar la solubilidad, ¿no es cierto?, de este gas en algún líquido. Si nos fijamos en la imagen, tengo en la primera imagen, valga la redundancia, en el primer recipiente, tengo un líquido y un gas. Y esa solución, ¿no es cierto?, yo le aplico presión con la flecha roja que me está indicando que estoy aplicando presión, significa que estoy haciendo que las partículas del gas se muevan más rápido, ¿ya? Empiecen a chocar mucho más con el recipiente y aumente la presión. Al aumentar la presión, va a aumentar la mezcla entre el líquido y el gas y eso va a hacer que aumente la solubilidad de esta solución. Bueno, acá les voy a dejar planteado el tema para el siguiente video o la siguiente clase, que son las unidades de concentración de las soluciones. Tenemos tres tipos de unidades que se miden en porcentaje. Uno es el porcentaje de gramos de soluto en gramos de solución. Siempre, como es porcentaje, lo vamos a ver en 100 gramos.
o 100 ml, siempre en 100. El otro porcentaje es peso-volumen, es decir, gramos de soluto en 100 ml de solución. Y por último es volumen-volumen o volumen en volumen, que son los ml de soluto en 100 ml de solución. Para ello, hay fórmulas que las vamos a explicar en la próxima clase, con las cuales vamos a poder calcular los porcentajes de diferentes soluciones cuando, por ejemplo, el soluto sea sal, que sería un estado sólido, y la solución sea agua, por ejemplo. O si estamos mezclando peso-volumen, que puede ser, ¿no es cierto?, el soluto, azúcar, y la solución el solvente puede ser alcohol. Hay diferentes tipos de ejemplos y de ejercicios que se van a ir dando y los vamos a tratar en la próxima clase. Es algo que les voy a dejar planteado, qué es lo que vamos a trabajar en la próxima oportunidad. Bueno, para que refuercen los contenidos que vimos hoy día, les sugiero realizar unas actividades prácticas que están en su libro de ciencias, de química, de la página 37 y 40. Si no tienen su libro a mano, lo pueden descargar directamente de la plataforma del colegio. Lo mismo para que puedan reforzar o consultar en las páginas algo que no le haya quedado claro. Aquí les sugiero las páginas del libro, de los cuales están lo mismo que yo les expliqué. Y por último, para una mejor comprensión de los contenidos que estamos viendo, les dejo unos links con videos que son muy explicativos, muy claros de lo que acabamos de ver. También estos links los pueden encontrar, o estos videos los pueden encontrar en la página del Mineduc Aprendo en Línea. Bueno, me despido esperando que se hayan entretenido un poco con esta clase de química, que hayan podido entender y comprender a aquellos que le quise enseñar, y nos encontraremos en una próxima oportunidad con otra clase en esta modalidad. Así que estén muy bien y cuídense.